Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Hermano Vices y por mi canal de YouTube El Econ de Dios, creado para anunciar las virtudes. Un momento más. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Bueno, le doy gracias a Dios por permitirme este día compartir sus palabras. Le pido a Dios que Él sea usándome, sea llenando mi boca, sea Él glorificándose en todo y que me conceda la sabiduría y el entendimiento para predicar su palabra en esta hora. Le pido a Dios Padre, mi Señor Jesucristo, que me dé la fuerza, la valentía, de nuevo la gracia, el poder para predicar un evangelio tan glorioso y tan hermoso como es el evangelio del reino de los cielos. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, disculpen la tos. Ustedes saben. Vamos a comenzar hoy, para la gloria de Dios, con la carta a los Colosenses. Bueno, esta otra epístola escrita por el apóstol Pablo se presume o se cree que la escribió cuando estaba en su prisión, en la prisión en Roma, en su primer viaje misionero. Para esa fecha más o menos la escribió. Amén. Esta carta va dirigida a la iglesia de Colosas. Esta carta va dirigida a los hermanos en Cristo que están en la región de Colosas o en la iglesia de Colosas. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer como siempre, versículo por versículo, interpretando el texto bíblico. Vamos a leer primero versículos 1 y 2. Luego lo interpretamos y luego leemos del 3 al 14. Vamos a estar en Colosenses 1, del 1 al 14. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz a ambos de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como siempre, Pablo se presenta al mismo y presenta a Timoteo en el primer versículo. ¿Okay? Y como siempre, Pablo reconoce que él es apóstol no porque él se lo haya ganado, no porque lo haya querido así, no porque lo haya buscado, no porque se haya esforzado, no porque él fuera muy espiritual y supiera muchas cosas de la Torah, por ejemplo, sino por voluntad de Dios. Es importante este concepto porque a veces la gente tiene el mal sentido o ve esto de que no, Pablo era apóstol porque Pablo era muy bueno, o no, Pablo era apóstol porque Pablo era muy espiritual, o no, Pablo era apóstol porque Pablo sabía mucho. Pero en honor a la verdad, Pablo, ¿quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Él asolaba la iglesia, él metía presos a los cristianos. Él lo que menos quería era ser apóstol de Jesucristo. Más bien estaba buscando erradicar la iglesia de Cristo. Entonces es obvio que Pablo es obvio que Pablo es apóstol no por voluntad de hombre,
no por voluntad de carne ni sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Amén. Como dice la escritura, los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y que dieron en su nombre, le dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, no por carne, ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, nuevamente vemos que Pablo sea apóstol no se debe a sus cualidades, no se debe a sus talentos, no se debe a sus dones, se debe a la voluntad de Dios para cumplir un buen propósito en él, en Pablo. Amén. Ok. A los santos infieles, hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sea a vosotros. Pablo se dirige a los santos y fieles que están en Colosas. Amén. En Colosas. ¿Y quiénes son esos santos y fieles? Bueno, lo que habían creído en Cristo para salvación, lo que habían depositado su fe plena para salvarse únicamente en Jesucristo, porque solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podemos ser salvos. Miren, la fe sola no basta. Sí. La salvación es por fe. Pero la fe tiene que estar puesta en la persona correcta o en el objeto correcto. En este caso, la fe, para que sea salvífica, para que pueda producir salvación en nuestras vidas, tiene que estar colocada, puesta en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿quiénes son los fieles que están en Colosas? Los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Aquellos que por la fe habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos que depositaban toda su confianza en la obra de Cristo y no en sus propias obras de justicia. Aquellos que sabían que eran salvos únicamente por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esos son los santos, y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. Amén. Somos el pueblo de Dios que, como tú y yo, habemos creído en Cristo para salvación y vida eterna. Son aquellos fieles que no confían en sus obras ni en las obras de otro hombre, ni en las obras de los hijos de los hombres para salvarse, sino que han depositado su plena confianza y esperanza y han dejado su futuro en las manos del Dios omnipotente y de nuestro Señor Jesucristo el justo. Amén. Entonces Pablo dice, gracias y paz sea a vosotros, lo bendice y les desea que la gracia de Dios, la gracia de Cristo, o la gracia que viene de Dios por medio de Cristo y la paz de Dios sea sobre ellos. Amén. Dice, sea de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta fue la presentación de Pablo. Amén. Como es típico de él, Pablo se presenta y luego menciona a los remitentes de la carta, a los que van a recibir esta carta, que en este caso son los hermanos que están en Colosas, son los hermanos que están en la iglesia que está en Colosas. Amén. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste, conocisteis la gracia de Dios
en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un ministro fiel de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Madre de ahí, amén. Dice, siempre orando por vosotros. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, Pablo se acordaba de los colosenses, se acordaba de los hermanos que estaban en Colosas y oraba por ellos. Esta práctica, hermanos y amigos, tenemos que imitarla. Porque la vida cristiana no es una vida para vivirla como llanero solitario. La vida cristiana es una vida para vivirla en comunidad, en hermandad, en coinonía, los unos con los otros. Y hay que orar los unos por los otros porque vivimos en este mundo caído, porque todos experimentamos pruebas, porque todos experimentamos luchas, porque todos experimentamos tribulaciones y aflicciones. Como lo dice mi Señor Jesucristo, en el mundo de aflicciones, pero confía, tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, por eso es menester que tú, cuando te acuerdes de un hermano, ores por él. Cuando el Señor te ponga a alguien en la mente y tú no sepas por qué estás pensando en él, ora por él. Y si es hermano en Cristo, más todavía, ora por él, intercede por él. Es un privilegio que tenemos de acordarnos de nuestros hermanos y poder interceder los unos por los otros. Pablo aquí dice en este versículo que Pablo da gracias a Dios, a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, el buen testimonio que tenían los colosenses de fe y de amor hacia los hermanos, producía en Pablo, motivaba a Pablo a orar y a dar gracias a Dios por la vida de esos hermanos. Tú que me escuchas, si tú tienes hermanos valientes y esforzados que trabajan en la obra del Señor y que son hombres valientes y esforzados y mujeres virtuosas, ora por ellos. Cuando te acuerdes de esos hermanos que trabajan incansablemente en la obra del Señor, ora por ellos, dale gracias a Dios porque tiene siervos fieles como ellos, que trabajan en su obra, que no desmayan, que perseveran, que luchan, que bendicen a otros por medio del Evangelio. Amén. Tú como hijo de Dios, si tienes hermanos que sean así, constantes en la obra del Señor, valientes y esforzados, mujeres virtuosas, como hermanas en Cristo, ora por ellos. Cuando te acuerdes de ellos, dale gracias y gloria al Señor por la fe que ellos tienen y por el amor no fingido que muestran a los santos. Pablo lo está haciendo por los colosenses, por los hermanos de Colosas, pero tú lo puedes hacer por los hermanos que tú conoces, por los hermanos con los que tú tienes vida eclesiástica, con los hermanos que tú sabes que a pesar de todo siguen fieles, no le paran y se mantienen firmes y dan buen testimonio de su fe y del amor sin fingimiento que tienen por otros hermanos.
Esto, lo que está haciendo Pablo, tienes que imitarlo tú. Cuando te acuerdes de esos hermanos con los que tú tratas, con los que tú tienes vida espiritual. Al acordarte de ellos, porque tal vez Dios mismo te lo pone en la mente o en el corazón, ora por ellos, dale gloria a Dios por sus vidas. Pídele a Dios para que los mantenga firmes y fieles como hasta el día de hoy, y ellos sigan bendiciendo a muchos, y Cristo siga siendo glorificado a través de ellos, porque ¿qué dice Pablo? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, o sea, en los hermanos de Colosenses tenían un buen testimonio, y Pablo y Timoteo habían escuchado que estos hermanos tenían verdadera fe en Cristo, que no era una fe muerta, sino una fe viva. Y también el amor que ellos tenían por los otros santos, el amor que ellos tenían era notable, era manifiesto a otros. Por eso les llegó a oído de Pablo y Timoteo esta información. Por lo cual Pablo oró por ellos, se acordaba de ellos con alegría y oraba e intercedía por ellos. Amén. Así como tú y yo tenemos que hacerlo cuando nos acordemos de esos buenos hermanos y del buen testimonio que están dando y de cómo el nombre del Señor es glorificado a través de ellos. Ora por ellos, da gracias por ellos, pide por ellos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. A causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. ¿Cuál es la esperanza que nos está guardada en los cielos? La vida eterna. El galardón que Cristo tiene para nosotros. Vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a todo aquel que cree. Amén. Para pasar un poco de texto. Para dar a cada uno según sus obras. Amén. Entonces, nuestra esperanza, la que nos aguarda en los cielos, disculpen a todos, hermano, hoy estoy peor que nunca, pero bueno, gloria a Dios. Es una esperanza viva, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, que no nos la pueden quitar ni robar, y que está reservada para nosotros en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, esa esperanza es la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos esa esperanza que cuando Cristo venga, nosotros seremos transformados en una virilidad de ojos. Que si tú estás durmiendo, que si tú eres hijo de Dios, si tú estás durmiendo cuando Cristo venga, tú serás resucitado con un cuerpo glorificado. Y los que hayan quedado vivos serán transformados en una virilidad de ojos para estar con el Señor para siempre. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Esa es la esperanza que nos aguarda en los cielos. Y una esperanza, como le dije, viva, inmarcesible, incorruptible. Una esperanza que no nos la pueden quitar, que no nos la pueden arrebatar, que no se puede contaminar, que no se puede deteriorar, porque no depende de nosotros, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros, sino del poder de Cristo, que nos la guarda allá donde Él está, en los cielos de los cielos.
esperando el glorioso día que el Padre en su sola potestad ya ha establecido. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios por esa esperanza. Gloria a Dios por esa esperanza. Fíjense bien que el amor que los colosenses tenían era a causa de la esperanza que estaba guardada en los cielos. O sea, el amor que ellos manifestaban, ¿verdad? Era por causa de esa esperanza. Es decir, esa esperanza los movía a ellos a obrar en amor. ¿Me entienden? Esa esperanza, esa fe que ellos tenían en la vida eterna, en lo que Cristo no solamente había hecho en ellos, sino en lo que iba a hacer en un futuro, los movía a ellos a tener fe en Cristo, fe salvífica, emuná, que significa fe viva, y también, hacía que brotara de ellos ese amor genuino por los santos. Amén. De la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Obviamente, ¿por dónde aprendieron mis hermanos de Colosa, tus hermanos de Colosa, nuestros hermanos de Colosa, de esa esperanza viva? ¿Porque acaso leyeron un libro de ciencia? No. ¿Leyeron un libro de filosofía? No. Leyeron la palabra de Dios, creyeron en la palabra del apóstol Pablo, predicada, proclamada. Creyeron en el Evangelio de Salvación, donde nos aparece que tenemos vida eterna. Dice mi Señor Jesús: escudriñad la Escritura, porque en ella os aparece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los hermanos de Colosa, al igual que tú y yo, creyeron esa palabra viva, creyeron esa palabra eterna, creyeron esa palabra que tiene poder para salvar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo que cree, primeramente del judío y también del griego. Entonces los hermanos tenían esa esperanza, sabían que esa esperanza estaba guardada en los cielos para ellos, bien resguardada por Cristo, porque habían creído la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y sigue diciendo que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio en ese tiempo ya se había esparcido por muchas partes. En ese tiempo ya el Evangelio había llegado en ese tiempo el Evangelio había sido grandemente esparcido, ya había llegado hasta Roma. Ya habían cristianos, comunidad cristiana en Roma. Es decir, el Evangelio había sido proclamado, la gran comisión estaba siendo cumplida, y muchas almas, muchos hermanos se estaban convirtiendo al Señor de todas partes del mundo, de Roma, de muchas partes del mundo antiguo. Amén. Entonces, Pablo dice que el Evangelio había llegado a ellos, a los hermanos de Colosa, ellos lo habían creído, pero también el Evangelio se había esparcido por el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. El Evangelio lleva fruto. El verdadero Evangelio
es que el poder de Dios para la salvación siempre produce algo en la persona. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple siempre con el propósito que Dios le ha dado. Amén. Entonces el Evangelio, cuando es predicado fielmente, cuando es predicado para la gloria de Dios, cuando es predicado poniendo a Dios y a su Hijo amado como centro, cuando es predicado respaldado por el Espíritu Santo, ciertamente el Evangelio siempre lleva fruto. Si es el Evangelio de verdad, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la cruz, les aseguro que ese Evangelio va a llevar fruto. Ese Evangelio va a llevar fruto porque ese Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Amén. Entonces no cabe duda que cuando un verdadero siervo de Dios predica la palabra de Dios, respaldado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, no cabe duda que ese Evangelio siempre lleva fruto. No cabe duda que va a haber conversión, no cabe duda que va a haber salvación, no cabe duda que va a haber vida eterna en ese lugar, pero no porque que esté predicando, predique muy bonito, porque que esté predicando sepa mucho de la Biblia, porque que esté predicando, bueno, sea, no sé, super hiper ultra espiritual, no. Es porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando Dios envía su palabra a una persona, cuando Dios quiere que una persona escuche su palabra, es porque quiere obrar en esa persona, es porque quiere redarguir a esa persona, porque quiere que esa persona se arrepienta y conozca a Cristo para salvación y vida eterna. Entonces el Evangelio lleva frutos, siempre. Amén. Y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste de la gracia de Dios, en verdad, fíjense bien, desde el día que lo conociste, que escucharon el Evangelio, que nos manifiesta la gracia de Dios, desde ese día ellos creyeron en verdad, desde ese día ellos tuvieron verdadera fe, desde ese día ellos se arrepintieron de su pecado y comenzaron a obrar conforme a la palabra de Dios, a la palabra de Pablo, a la palabra que Dios había enviado por medio de su siervo. Amén. Desde ese día, o sea, ellos fueron diligentes, los hermanos de Colosas, y desde el mismo día que escucharon el Evangelio, desde ese mismo día ellos conocieron a Dios por su gracia. Sí, hermanos, porque los gentiles anteriormente, antes de Cristo, quiero decir, ellos estaban apartados de Dios, ellos no tenían a Dios, al Dios de Israel como Padre. Nosotros éramos huérfanos de Padre antes de Cristo. Pero cuando escuchamos el Evangelio de salvación y creemos en Cristo Jesús, desde este momento somos adoptados como hijos de Dios y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Y nosotros testificamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Asimismo, los hermanos de Colosas, desde ese momento que escucharon, ellos conocieron a Dios por su gracia. Conocieron a Dios por su amor, por su misericordia, la cual es en Cristo Jesús. Amén. Como lo habéis aprendido de Éfrata, nuestro consiervo amado. Fíjense bien, había un hermano llamado Éfrata que le había dado buen testimonio a los colosenses que los colosenses hacían bien en imitar, porque ellos dicen, Pablo dice, como había aprendido de mi siervo, de mi consiervo amado Éfrata. Y después dice que es un ministro fiel de Cristo para vosotros. Miren, hermano, nosotros hacemos bien en imitar aquellos que por la fe han alcanzado la bendición de Dios.
Si tú tienes un hermano en Cristo que ha sido fiel a Cristo, que es un hombre, una mujer de Dios, si tú sabes de la fe, que ese hermano tiene una fe viva, si tú sabes que ese hermano verdaderamente hace todo para la gloria de Dios, si tú sabes que ese hermano ha perseverado a pesar de sus aflicciones, imítalo, porque seguramente tú tienes muchos hermanos en Cristo que son mejores que tú en muchas cosas. Imita a esos hermanos. El Señor los ha puesto para que tú los observes. El Señor los ha puesto para que tú aprendas de ellos. El Señor los ha puesto para que tú, viéndolo y teniendo fe en Cristo, crezca también espiritualmente. Entonces, así como Pablo manda a los colosenses a observar la forma de comportarse de Epafras, el cual es un consiervo amado, asimismo nosotros tenemos que observar a nuestro alrededor los hermanos fieles en Cristo e imitarlos lo más que podamos. Amén. Porque dice aquí que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, Epafras era un fiel ministro de Cristo para los colosenses. Entonces, tenemos que imitar a esos hermanos que Dios pone cerca nuestro, que son fieles ministros de Dios. Tenemos que imitar lo que ellos hacen. Amén. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras también daba testimonio del amor de los colosenses. Amén. Así que era un testimonio que compartían mucho sobre los hermanos de Colosas, que amaban a los hermanos, a los santos de Colosas. Amén. Y tenían una fe viva. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, porque la vida cristiana, vuelvo y repito, no es una vida de llanero solitario. Es una vida que tenemos que vivir la comunidad, en coinonía, en armonía los unos con los otros, llevando las cargas los unos con los otros, soportando las cargas los unos de los otros, para así cumplir la ley de Cristo, que es ¿cuál? El amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que no habéis los unos a los que os améis como yo los he amado. Amén. Entonces esa es la ley de Cristo y tenemos que cumplirla, y tenemos que cumplirla con nuestros hermanos en Cristo. Así que esto que hace Pablo de señalar a Epafras y pedirle a los hermanos de Colosas que imiten la actitud de Epafras, porque es un fiel ministro de Cristo. Y el mismo Epafras también te da un testimonio que los hermanos de Colosas aman en verdad. Amén. Bueno, seguimos, hermanos. Disculpen, hermanos, la tos, en verdad. Bueno, oren mucho por mí para que el Señor me ayude, porque no hay yo que hacer con este tos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad, toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en todo conocimiento de Dios, fortalecido en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Amén. Bueno, entonces sigue diciendo, ya leímos de 9 a 14, vamos ahora a interpretarlo, por lo cual también vosotros, desde el día que
el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense bien, por el testimonio de Éfratas sobre los colosenses, sobre los hermanos de la iglesia de Colosas, ¿qué produjo eso en Pablo? Escuchar de Éfratas que efectivamente los colosenses amaban en verdad, se amaban los unos a los otros, estaban dando testimonio de que eran discípulos de Cristo por el amor que se manifestaban los unos a los otros, el cual era notorio en su entorno. Amén. Por eso no solamente había llegado a oído de Pablo y Timoteo, sino que también en lo mismo había llegado a oído de Éfratas. Ahora Éfratas se lo comenta y se lo hace ver y se lo hace saber también a Pablo, ¿verdad? Que ya había escuchado del amor y la fe de los de Colosas, pero ahora es Éfratas, uno que él considera un consiervo amado, un ministro fiel de Dios, el que le da este testimonio de los de Colosas, de que efectivamente todos los hermanos de Colosas están obrando con mucho amor, o sea, están manifestando el amor de Dios, se está viendo que son discípulos de Cristo en el amor, amén. Entonces, verdaderamente, el testimonio que estaban dando era muy bueno, por lo cual Pablo, apóstol de Jesucristo, se ve movido a volver a orar por ellos, a orar nuevamente por los de Colosas, y vamos a ver qué pide para ellos. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo pide para los hermanos de Colosas. Dice: de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos. Pablo pide a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que sean llenos los hermanos de Colosas del conocimiento de su voluntad y de sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Dios por lo de Colosas? Que le dé conocimiento y sabiduría espiritual, que sean llenos de conocimiento y de sabiduría espiritual para que puedan entender su voluntad, para que ellos conozcan su voluntad y tengan inteligencia y sabiduría espiritual. Esto es muy importante. Es importante conocer la voluntad de Dios, porque si uno conoce la voluntad de Dios, uno está seguro. Porque si uno sabe que uno está en el centro de la voluntad de Dios, entonces allí uno está seguro. Cuando uno conoce la voluntad del Padre, cuando uno conoce el propósito del Padre, cuando uno puede entender eso, uno está seguro, uno está guardado, uno puede estar tranquilo y en paz. Y esto también lo da la sabiduría e inteligencia espiritual, por la que Pablo pide a Dios por lo de Colosas. Pablo está diciendo a Dios: Dios, dale sabiduría e inteligencia espiritual para que ellos conozcan tu voluntad, para que ellos sepan tu voluntad, para que ellos sepan discernir qué es lo que tú quieres. Para eso, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitaban los de Colosas? Sabiduría e inteligencia espiritual. Disculpen, hermano, que tengo un perrito aquí y bueno, comenzó a ladrar.
Entonces, eso es lo que Pablo está pidiendo. Miren, hermano, mucha gente hoy en día va a la iglesia y bueno, quiere ver muchas manifestaciones, es decir, quieren ver que haya milagros y señales y todo ese tipo de cosas. A la gente le gusta, ¿verdad? Pero lo más importante es que seamos llenos del conocimiento de Dios. Lo más importante es pedirle a Dios también sabiduría e inteligencia espiritual para así poder discernir su voluntad. Eso es más importante. Mucha gente, ahora la iglesia está llena de gente emocionalista, de gente que va para la iglesia solamente a ver quién se cae, solamente a ver si alguien habla en lengua, solamente a ver si se sale enfermo. Y la gente solo que busca ver. Pero Pablo no pidió para los de Colosa, Dios, dale dones a los de Colosa para que ellos hablen en lengua, para que ellos hagan sanidades y para que ellos hagan prodigios. No. Dios no le pidió, Pablo no le pidió eso a Dios por los de Colosa. Pablo le pidió por los hermanos de Colosa, ¿verdad?, que le diera sabiduría e inteligencia espiritual para que ellos conocieran su voluntad. Esa fue la petición de Pablo a Dios por los Colosos. Así que tenemos que tener cuidado de estar yendo a la iglesia movido por cosas equivocadas, hermano. Porque bueno, si en la iglesia ocurre un milagro, gloria a Dios. Pero si no ocurre, pero la palabra de Dios es fielmente predicada, y la gente sale con un mayor conocimiento de la verdad y de quién es el Dios de la verdad y del Dios de la verdad. Entonces también, hermanos, gloria a Dios. Amén. Entonces seguimos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Claro. Fíjense bien. ¿Por qué Pablo le pide a Dios sabiduría para los de Colosas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Pablo que los de Colosas tengan con la sabiduría que viene de Dios? Amén. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Amén. Pablo pide sabiduría espiritual, inteligencia por los de Colosas a Dios, para que ellos con esa sabiduría, inteligencia espiritual que Dios les iba a dar, ellos pudieran andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén. Claro, porque si conocen la voluntad de Dios y si tienen sabiduría espiritual e inteligencia, ellos van a tener discernimiento y van a andar como es digno del Señor y van a llevar fruto. O sea, la sabiduría en el creyente, la sabiduría espiritual en el creyente es sumamente importante, porque si nosotros somos sabios espiritualmente, vamos a caminar nuestra vida cristiana como es digno del Señor. Amén. Y vamos a llevar frutos, porque vamos a andar en buenas obras. Amén. Pero si no somos sabios, sino que somos necios, pero si no somos sabios, sino que somos niños espirituales, pero si no somos sabios, sino que somos terrenales, si no pedimos a Dios sabiduría celestial, sino que tenemos sabiduría humana, entonces no vamos a andar como es digno del Señor. Por eso que la petición de Pablo es tan importante, porque él sabe que mientras más ellos crezcan en sabiduría e inteligencia del Señor, más dignos ellos se van a comportar
y más fruto van a dar porque van a dar en las buenas obras. Amén. Entonces por eso vemos que Pablo pide sabiduría para ellos. Amén. No pide dones, no pide ministerios, no pide Dios a los super espirituales, no. Pide sabiduría y inteligencia espiritual para que ellos puedan discernir la voluntad de Dios. Y haciendo esto puedan comportarse como es digno del Señor, llevando frutos. Amén. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. El cristiano no es, el cristiano no se puede quedar estancado. El cristiano siempre debe renovar su conocimiento, debe ir creciendo en conocimiento y en la gracia del Señor. No nos podemos quedar estancados, o conformarnos, sino ir creciendo hasta alcanzar la estatura del hombre perfecto, la plenitud de Cristo. Amén. Versículo 11. Fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Quién nos va a fortalecer? El Señor, conforme a que, o como la potencia de su gloria. Es decir, lo que mantiene firme al cristiano, lo que mantiene al cristiano fortalecido es el poder de Dios. Es el poder de Dios, que no es cualquier cosa. Es el poder de Dios que es omnipotente. Es el poder de Dios que es tan intenso como el resplandor de su gloria, el que te fortalece a ti y a mí para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir creyendo, para que podamos seguir perseverando, para que podamos seguir en conocimiento. Ese poder que es tan potente como la gloria misma de Dios. Amén. Es tan intenso, es tan intenso como la gloria de Dios, el que nos mantiene a ti y a mí firmes a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos frágiles, a pesar de que vivimos en este mundo caído, a pesar de que tenemos luchas y pruebas. Pero ese poder que te mantiene y que te ayuda a que seas paciente para alcanzar la promesa de Dios con toda paciencia y longanimidad. Déjenme un momentico buscar esa palabra que grandeza, constancia, constancia. Longanimidad es constancia, hermano. ¿Ok? Entonces, es ese poder de Dios que no solo te guarda y te cuida para que sigas adelante, sino que te da la paciencia y la constancia y la perseverancia y la longanimidad para que tú perseveres hasta el fin. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz. Claro, eso lo hacemos con gozo, sentimos gozo, ¿verdad? Por lo que Dios hace en nuestra vida con su poder. Y obviamente eso produce que nosotros le demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Fíjense bien lo que ha hecho, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. ¿Quién nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos? Dios. Porque tú y yo no éramos aptos, porque tú no te volviste apto a ti mismo, ni yo me volví apto a mí mismo. Porque yo no me hice nacer de nuevo, tú no te hiciste nacer de nuevo. Tú, al igual que Pablo, no querías a Dios. Yo, al igual que Pablo, no quería a Dios. Entonces, ¿quién nos hizo aptos para recibir la herencia de los santos en luz? Dios nos hizo nacer de nuevo. Por el poder de su Espíritu Santo, Dios fue el que hizo la obra en ti y en mí, por eso no tenemos nada que gloriarnos. Por eso el que se va a salvar no se va a salvar porque se portó más, porque hizo más buenas obras, porque anduvo... No, el que se va a salvar es porque Cristo, porque Dios lo salvó mediante Cristo Jesús. Amén. Entonces no tenemos nada que gloriarnos sobre la cruz de Cristo. Amén. ¿Quién nos hizo aptos? Nuestro Dios, a través de Cristo Jesús. Nos dio la fe, nos dio el Espíritu Santo, nos derramó gracia sobreabundante en nosotros, y por medio de esa gracia tenemos todas las cosas que vienen de Dios. Todo bueno y toda buena área procede del cielo y del Padre de la luz, en el que no se yo tiniebla ni sombra de variación. Entonces es obvio que Dios fue el que nos hizo aptos para recibir esa herencia. Dios también fue el que nos adoptó como hijos, y ahora tenemos el Espíritu del Hijo en nosotros que clama: Abba Padre, el Espíritu de adopción. Y bueno, sabemos que todo eso lo hizo Dios, no porque nosotros lo merezcamos, ni porque lo hayamos ganado a pulso, sino porque Cristo lo ganó por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Dios Padre, a través de su amado Hijo Jesús. Antes éramos cautivos del diablo, antes éramos cautivos del pecado, antes vivíamos en tinieblas. Pero ¿quién nos ha librado? Nuestro Dios y Padre, y nos ha trasladado del reino de Satanás, nuestro adversario, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al reino de luz. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, por su sangre, el perdón del pecado. Es que tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Amén. Tenemos redención. Nuestros pecados ya fueron todos pagados en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esa sangre es que nosotros tenemos redención de pecado. En ese sacrificio es que tú y yo tenemos redención de pecado. Solo por ese sacrificio tú y yo podemos pasar de las tinieblas, del reino de la tiniebla del maligno, al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Solo por ese sacrificio tú y yo hoy podemos estar firmes delante de Dios. Solo por ese sacrificio tú y yo podemos estar hoy en paz para con Dios. Solo por ese sacrificio tú y yo podemos ser limpios de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Ya Cristo pagó el precio
por cada uno de tus pecados y por cada uno de mis pecados. Amén. Solo en la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo tiene el poder para hacer tal obra. No es mis obras, no es mi mérito, no es mi sacrificio. Es la obra, el mérito y el sacrificio de Cristo lo que me da redención en su sangre cuando yo le deposito la fe en Él y únicamente en Él para salvarme. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé haga hacer su rostro sobre ustedes. Y pongan ustedes paz, que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todos por nosotros. Y el pueblo de Dios dice amén. Y amén. Hermanos, oren mucho por mí, pidan a Dios por mi salud. Y bueno, que el Señor me ayude a perseverar hasta el fin. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde.